porque tenemos, sí, del segundo encuentro, sí. Acá mandó Vilma. Perdón, Vicente. Hoy tomaré la clase en diferido a través de la grabación. Que Bueno, estén bueno, muy bueno. bien, cariños. Cariño, Esa muy bien. fue Vilma. Bueno, Y ahora Marta. bueno, entonces, y acá está Magdalena. Ya podemos empezar. Carlos, no, Pero este, no apareció Magda Fer. no, sí, ahí está. Ahí está. Bueno, Hola, Magda, hola, hola. Hola, hola. acá estamos. Y acá está Marta. Hola, Bueno, Marta. Te estamos esperando. grabación. Este, bueno, comenzamos entonces el recorrido de Rilke, pero de este encuentro. Y a mí me gustaría comentarles algo de su diario florentino, ¿no? Para que se ubiquen, porque en este sentido digo que nos volvemos para atrás, porque hasta ahora estábamos más en el Rilke en Rusia y en el vínculo y casi en la separación, el vínculo intenso con Lu y la separación. Este, pero como hay dos obritas que me parece importantes tenerlas en cuenta, aunque sea que uno es el diario florentino y otro es el cuaderno no el cuaderno, sino el canto de amor y de muerte de Otto Rilke, eh, el alférez, ese enamorado que en el camino. ¿Por qué? Porque el diario florentino, ¿cuál es el contexto? El diario florentino es al comienzo de la relación con Rilke de Louvre y donde él está totalmente con ganas de capacitarse, con ganas de aprender y Louvre lo empuja a que aprenda y a la manera de Goethe, vieron que Goethe cuando estuvo postrado mucho tiempo, es decir, en una falta en los comienzos y después del joven Werther, en los comienzos tuvo que salir a buscar inspiración, autonomía, e inspiración y se va unos años a Roma. Y es en Roma donde encuentra orden, es en la belleza griega y romana, donde encuentra orden a su vida. Bueno, un poco a semejanza de esto es que Lugo lo envía a Florencia para que tenga eh, una especie de impacto, ¿no? De esta, eh, de la cultura universal y de la belleza, así. La belleza fuera de sí mismo. Acuérdense que lo que está queriendo en Rilke es salir de la poesía sentimental, donde no puede despegarse de su yo y donde no puede despegarse de sus propios estados de ánimo. Entonces, dicho esto, este, yo voy a compartir, pero lo vamos a leer nada más que dos fragmentos. Después yo le voy a dar las dos hojitas estas de lo que le sucede a él en Florencia. Mm. Hay una foto de Rilke en un puente de Florencia. Ah, mira, Uy, de hace mucho tiempo. mira qué interesante. Este, ¿Esto es lo que mandaste? no, 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 todavía eso no lo tiene. Bien, entonces, miren, yo les voy a leer un cachito
y después lo vamos a comentar. Voy a leer solamente. Les decía justamente esto, que Florencia recoge las confidencias de las palabras, las fuentes, jardines y claustros. Los artistas del Renacimiento son como la primavera que espera ser verano, y el joven Rilke quiere ver claro en sí mismo y desea escuchar el lenguaje de las obras humanas. Es como en el proceso del creador, es como alguien que quiere salir del lío de sus sentimientos y objetivarse en las obras de afuera. En este caso no es la naturaleza, sino es, en todo caso, una ciudad construida alrededor del arte, ¿no? Sí, Este, entonces, hace una comparación, ¿no? Sobre, bueno, pero les leo un pedacito de este. Dice, pero cómo palidece el esplendor de este muro ante la clara magnificencia de los otros tres que soporta el paisaje mismo, amplio, cálido y un tanto estilizado por la debilidad de mis ojos, que apenas puede distinguir acordes de colores, conjuntos de líneas, rico a la mañana por el brillo de mil esperanzas, casi centellante por una espera impaciente, rico también al mediodía y en el crepúsculo, como saturado, colmado y grávido, en fin, de una sobria claridad y de una grandeza sagrada. Esa es una de las primeras impresiones que aparece en el Diario Florentino, que es una obra corta. Es linda leerla porque es, piensen en un Rilke de 23 años, enamorado de Lu, y que donde él siente que Lu lo ayudó a encontrarse como persona, a encontrarse como hombre y a reconocerse a sí mismo y reconocer su vocación de poeta. ¿a Fíjense, qué se refiere cuando dice de los otros tres al principio? ¿Palidece el esplendor de este son, muro? son, son edificios que están enfrentados. Ah, Entonces comienza la hora en que el aire se vuelve de un azul acerado y todos los objetos se afinan nítidamente. El silencio rueda como un gran río por las callejuelas y las plazas, donde todo se oscurece, luego de una breve lucha y no queda por último más que un diálogo, un vaivén de preguntas vagas y confusas respuestas, un vasto zumbido, el Arno y la noche. El Arno, el río, ¿no? Sí. Dos grandes edificios silenciosos, ahondados de arcadas, se extienden paralelamente como si buscaran juntarse hasta que finalmente un arco impaciente salta del uno al otro. Dice entre paréntesis, o pongo siempre, se encuentran como enamorados. El primer día fui feliz al presentir que mi permanencia se prolongaría durante varias semanas, pues comprendí que Florencia no se abre como Venecia al huésped que está de paso. Allí, los claros y alegres palacios son tan confiados y locuaces como mujeres bonitas se miran perpetuamente en el espejo de los canales y temen que son felices en su esplendor y no han experimentado nunca otro deseo que el de ser bellos, hacer ostentación de todos sus privilegios y disfrutarlos. En Florencia, todo ocurre de otro modo, casi como enemigos. Los palacios alzan sus callados frentes ante el extranjero, y un desconfiado orgullo se adhiere en torno a los sombríos nichos y portales. Hasta el sol más deslumbrante es impotente para borrar sus últimos rasgos. Parece verdaderamente singular en medio de la espontánea vida de las calles modernas, donde el pueblo celebra sus alborosos y corre a sus tareas,
esta sospechosa defensa de los viejos palacios, de estos anchos arcos de triunfo, con su perpetua seriedad, parece petrificada en los sillares de los enormes morrillos, ventanas raras y estrechas, con ornamentos y brillo. Recuerda cuando más la sonrisa de un niño tímido interrumpen el pesado silencio y temen liberar un poco el espíritu que habita estos muros. ¡Qué mirada negativa! A ver, si leo un poquito más y después comentamos. Pero, cuando hayas ganado la confianza de estos palacios, ellos te contarán voluntarios y complacientes la leyenda de su existencia, en el lenguaje radiante de sus patios. También allí la arquitectura parece haber conservado siempre su grave dignidad, hasta en los buenos monumentos del Alto Renacimiento, pero la chocante reserva es suavizada por la inteligente confianza de hombres notables que se entregan sin afectación ni temor, sabiendo que sólo el mejor recibe al mejor de ellos, pues sólo él es capaz de apropiarse de lo que comprende. Y después de hablar entonces de esta belleza así reservada, adusta, y que de pronto se abre con la intimidad de los patios, se pone a hablar de sí mismo, del artista y del poeta, y lo que significó Florencia para él. Y en ese momento que está súper enamorado. Ningún hombre puede sacar de sí mismo la suficiente belleza que pueda cubrirlo por entero. Siempre aparece una parte de su ser detrás de ella, pero en las épocas de apogeo del arte, algunos levantaron al lado de su belleza una herencia tan noble que la obra ya no necesita de ellos. Sabed, pues, que el arte es un camino hacia la libertad. Todos nosotros hemos sido arrojados. Este o aquel olvida sus cadenas, haciéndolas platear o dorar, pero nosotros queremos romperlas, no con fea y salvaje brutalidad, sino dejándolas mientras crecemos. ¿Sabe pues el artista que crea para él, que el artista crea para él, únicamente para él, lo que en vosotros son risas o lágrimas? Él debe, luchando, construirlo con sus manos y sacarlo de sí mismo. No puede contener en sí todo su pasado. Por eso le da en sus obras una existencia separada e independiente. Y va el último párrafo. Por eso, el camino del artista debe ser el siguiente: salvar obstáculo tras obstáculo y construir peldaño sobre peldaño, hasta que finalmente pueda ver en sí mismo, no con un mirar tenso, forzado, levantándose en puntas de pie, sino tranquila y claramente, como si contemplara un paisaje después de este retorno así. Un dulce gozo le invade. Su vida es una creación y ya no necesita de las cosas exteriores. Está lejos y el espacio de la madurez se halla en él. ¡Qué conclusión! Yo voy a dejar de compartir porque así más bien lo que podemos es algún detalle que les haya quedado, porque si compartimos no nos vemos. Yo después enseguida, en un rato les mando ya este documento para que lo tengan, pero ¿qué, qué les deja, ¿no? Esta vivencia de Florencia, esta vivencia, esta comparación que hace con Venecia y este rasgo de él como diciendo, el artista es un hombre que va buscando su libertad y que vivimos como encadenados. Sin embargo, poco a poco necesitamos
acá este párrafo. Saber que el arte es un camino hacia la libertad. Todos nosotros hemos nacido aherrojados. Este o aquel olvida sus cadenas, haciéndolas platear o dorar, pero nosotros queremos romperlos, no con fea y salvaje brutalidad, y no me encanta este final, sino dejándolas mientras crecemos, como quien aprende a liberarse de las cadenas que lo atan mientras va creciendo. Eh, bueno, voy a dejar de compartir para que, si quieren, de expresar algo y vamos a seguir un poquito con el alférez. Pero ¿qué les queda, no? Es esta sensación. O sea, se les va a mezclar con la propia vivencia de Florencia, que no hace falta expresarla porque cada uno ha tenido su propia vivencia, pero sí, la sensación que les queda al leer es Me da la sensación de que él se va descubriendo, que él ok. a través del arte, que él puede expresar su interior en ese arte que va descubriendo. Ujú. Ok, No lo veo tan está bien, pesimista como lo vio está bien, no, 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 Magdalena. está bien. ¿Qué más? Está lindo, ¿qué más? Me gustó cuando está describiendo Florencia. Cuando habla Mm, del aire, le da color al aire, tan bella que la ve, ¿no? Eso me encantó. bien, está muy bien. De azul, no sé cómo era. El aire se vuelve en azul acerado, creo que dice. Sí, Me encantó sí, cómo describe Florencia. divino. A mí me gusta cómo describe el camino del artista, ¿no? Que es, bueno, esa frase que decís, saber que el arte es un camino a la libertad Sí. y que el artista lo debe sacar de sí mismo, construir, salvar obstáculos, construir peldaño sobre peldaño y contemplar el paisaje. Eh, Como que necesita sacarlo, ir construyendo y sacarlo de sí mismo, pero, pero llega con dulce serenidad, dice algo así, ¿no? Dulce gozo lo invade Padre. Ok, y tiene que sacar, tiene esa necesidad de sacarlo de sí y así va a crear, o sea, en su creación va ganando su libertad. ok. Yo Sí, creo que se Ahí encontró, le acabo de mandar a Poetas y a Inés, que no está en Poetas, Inés no está el acá. documento. sí, estoy acá, pero no en el grupo de WhatsApp. Ah, Acá estoy. Este, Vicente, yo creo que se encontró, ujú, que él buscaba una inspiración en el arte florentino, se encontró con un mundo que en cierto modo lo objetaba, ujú, pero eso lo llevó al tema de las cadenas, que muchas veces le debe pasar a los artistas cuando están en un cierto mundo. Y finalmente, la parte final, se encontró. Y bueno, y de ahí en más, no sé cómo continúa su vida, pero probablemente la obra de él, no voy a decir que comienza, sino que encontró la inspiración. ok, Era el objetivo de Lu. claro, tal cual. Ahí le estoy mandando algo más, querían Hay, decir. hay una frase que dice que me gustó también, hay un después, un retorno así, así, y un gozo lo invade. Es decir, ese ir para afuera, pero después eh, vuelve el retorno a Encontrar. sí mismo, ¿no? Lo que decía Sí, Magda, sí. sí. Está Es bueno. muy,
es muy intenso cuando él dice que mirar su mundo interior lo mira como un paisaje, ¿no? Claro, Eso, y aparte cuando habla al principio del silencio, me llegó muchísimo, porque realmente acá donde yo vivo, el silencio te envuelve totalmente, ¿no? Así que me sentí muy identificada con esa maravilla de metáfora que pone él, ¿no? Que el silencio es como un río, y es cierto, Mm. es como un río. Se te va penetrando y bueno, tenés que olvidarlo y sentirte bien y amarlo, ¿no? Amar el silencio. Ok, qué lindo lo que decís. está bueno. ¿Puedo preguntar Escúcheme. algo? Dice, el Sí, artista crea para él y le da a sus obras una existencia separada. ¿Separada de él? No entendí eso. claro. Ah, En sí Claro. misma, una existencia en sí misma. Porque justamente esa es parte de la excelencia de la obra de arte. Y cuando uno tiene una obra de arte delante, ya sea un cuadro, un libro, es decir, una música, uno en realidad no lo tiene al autor, tiene no, la obra de arte. Y entonces, sí, en la medida que uno se sumerja en la obra de arte en sí misma, como un pequeño todo, como un pequeño absoluto, hasta puede como entrar uno, mimetizarse y incorporar, apropiarlo, pero siempre en el respeto de la alteridad, que es otra cosa la obra de arte. Y esa es una obra de arte bien lograda, cuando uno puede despegarse, por eso es tan importante el esfuerzo de salir de la subjetivación, del sentimentalismo, de donde el yo está tan Sí, presente en los primeros momentos de todo artista, para que uno se encuentre con esta otra cosa que es mucho más, que va a ser todo, y acá está recién, que te diría, como en el segundo peldaño, eh, Rilke, en este proceso de objetivación, que es poder implementar, poder imprimir en las cosas la subjetividad y el sentimiento más profundo que tiene, de tal manera que queden ocultos y que lo que aparezca sean las cosas y no su persona. Sin Claro. embargo, su La- propia subjetividad está impresa en el paisaje. ¿Ok? bueno, gracias. Bien, y Graciela, ¿algo? Y ya vamos No, ya está, ya está. Bien, perfecto. Entonces, ahí esa fue nuestra primera parada. Vamos a hacer la segunda parada, que es el Rilke enamorado. Ahí yo les mandé. Ahora lo voy a compartir, pero yo ya les mandé al WhatsApp el documento que es un pedacito de un trabajo que yo presenté sobre Rilke y el amor en algún momento, y donde comienza con un pedacito de los poemas más lindos del libro de Hora, pero donde cuenta sobre la historia un poco de este alférez. Ahí voy. Acá está. Ahí va. Esta estrofa es un pedacito una poesía más larga, donde Rilke está enamoradísimo de. Apágame los ojos, puedo verte. Ciérrame los oídos, puedo oírte. Aún sin pies, puedo andar en busca tuya. Sí. Después, cuando avancemos un poco más con eh, con el libro de horas, va a aparecer completa. Eh, Esto, ¿no? Que en el libro de las horas, es decir, eh, el monje lo busca a Dios. eh, es extraño y es interesante cómo eh, su más grande amor a Lu lo expresa en un poema como dirigido a Dios. Es decir, acuérdense que el personaje del libro de horas, descubrí que no es libro de las horas, es libro de horas. Bueno, eh, en, es- en este poema que es tremendamente romántico, sin embargo, el monje se lo está dirigiendo a Dios.
eh, que es luminoso, que está pleno de oscuridad, que es un Dios que lo acompaña. eh, y en Moscú, Rilke experimentó junto a Luther ser uno en lo abierto, ¿no? Ese saber de Dios innombrado, acuérdense, esa experiencia pascual, esa de la Pascua en el Kremlin, de la masa, experimentando a Dios, un Dios que es muy cercano y que a la vez es muy cotidiano y que a la vez es imposible de asir, enorme y callado como las montañas que suben. Y sin embargo, como un hijo muy querido que de niño ya lo había dejado. Bueno, Ay, acá espera un cachito, así todo eterno, Estás leyendo el primero, ¿no? sí, y es todo el, eterno, te me has mostrado a mí, alza su voz y llega detrás del monje. y sigue este mismo poema: detén mi corazón y latirá el cerebro, si arrojas el fuego en mi cerebro, te llevaré sobre mi sangre. Es Qué casi, bárbaro. es como la esencia de la poesía romántica, ¿no? Pero expresada en un Qué, monje pintor que se le expresa a Dios, pero está en fuego con luz. 3 años de amor para una vida no es mucho, sin embargo, luego Salomé quedará como un sello. Será una de esas amadas que supo llevar dentro de sí hasta el final de sus días. Y así, Luz se va a convertir en una gran inspiradora, ¿no? Vamos ahora a tratar de ubicarnos, así como hace un rato era la nostalgia que tenía él caminando por Florencia, extrañándolo a Luz. Vamos a ubicarnos en Berlín, donde en esa casa en la casa misma de Lu, o en una casa como de vacaciones que alquilaron, se llama la Waldstrauss en el lugar que alquilaron. Este, y ahí, en ese entusiasmo, en ese momento romántico, él escribe en una sola noche el libro del alférez, ¿no? La canción de amor y muerte del alférez Christoph Rilke. Eh, Dice: una sola noche y una casa de campo, una tormentosa noche de otoño de 1898 a las afueras de Berlín, cuando la relación con Andrea Salomé todavía era intensa, Rilke crea soñando una bellísima historia de amor, la canción de amor y muerte del alférez Christoph Rilke. Esta es la historia de un alférez que está enamorado y que lleva la bandera, y que el jefe lo manda encabezar y ir hacia la batalla, y él corre, 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 y es muy lindo como en pocas páginas se mezcla la valentía por la batalla que quiere ganar con el amor que siente por su amada y la idealización de su amada y la entrega que él hace por su patria. Ese Este, lo vimos, Vicente. A mí me suena esto sí, de que corre con una bandera así. sí, eso aparece en algunos poemas de, no sé si en el libro de las imágenes o en Nuevas Poesías, y también lo vimos como en una clase. Sí, hemos visto, seguro que lo hemos visto. Sí, sí, sí. Con ella vibraron, hechizos de nostalgia, miles de soldados de la Gran Guerra del 14, como también en la Segunda Guerra. El día se repite en nuestro interior, mientras iguales nos sumergimos invisibles en la oscuridad. El joven alférez, sí, 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 Sea, seguro. y entonces ahí aparece esto, ¿no? Esta imagen: cabalgar, 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 de Sí. día, de noche, de día. Un íntimo cabalgar cuando descubrió a su amada y despertó a la muerte. Abrazado a la bandera, entregó para todos el sentido, su nostalgia. Y la rosa
escondida. Como que él llevaba una rosa escondida para su amada mientras avanzaba hacia la batalla. Cae la pregunta de su compañero que le dice, ¿vos también tenés novia en vuestra patria, señor Hidalgo? Y el soldado escucha y viaja, en un segundo percibe la casa, su tierra, vestido de tristeza, algo nuevo, ineludible se instala. Sí, el recuerdo de su amado, no teme el futuro negro y azulado que vino para quedarse dentro, aunque lo abisme. ¿Por qué diablos montáis en esa silla y cabalgáis en esta tierra emponzoñada en busca de los perros turcos? Continuó la pregunta incisiva. Y el marqués, que es el contesta, para volver. Ese es así conocemos el primer Rilke romántico, que no solo no se desprende de su amada, sino que sueña a la distancia del encuentro. Eso no es más que uno de sus primeros grandes pasos en la subida del amor. Bueno, ese librito, si ustedes quieren buscarlo por su propia cuenta, es un libro muy lindo para leerlo de un saque. Busquen y van a darse cuenta de lo que es la esencia de un... Es impresionante, es como pasa con los sonetos de Orfeo, ¿no? Así lo de los sonetos los escribe en 2 semanas, las elegías en 10 años. Este librito del alférez lo escribe en una sola noche. Así. Bien. Vamos ahora a... Sí, se los mandé, que me parece que está bueno retomar algunos de los poemas del libro de Horas, pero Sí, porque algunos ya los vimos, pero en realidad es tan bueno este libro que me parece que está bueno que lo volvamos a poner, a leer algunos. Quedé con la imagen de abrazado a la bandera, entregó para todos el sentido y su nostalgia. Y la Ajá. rosa escondida. Eso, supongo que la bandera rusa, ¿no? Como que, No, no, no es la rusa, la rosa, la flor. ah, porque dice abrazado a la bandera, entregó el sentido y su nostalgia. Y la rosa escondida. Sí, por Bueno, eso, pero eso, él lleva escondido, el protagonista lleva escondido en su uniforme una rosa. sí. Bien, ahora voy a compartir, ahora ya lo encontré, el documento que les mandé de poemas del libro de las horas. Ujú. Porque en este libro de las horas, ¿qué es lo que sucede? Uno va descubriendo qué siente y qué piensa del amor. Este, Libro de Rilke, horas, dijiste que se llama, libro de libro de horas, sí. horas. Libro de horas, sí. No lo conseguí, Acá, lo quise ¿Eh? comprar, no lo conseguí. ¿No lo conseguiste? No, fui como a 4 lugares y no lo tenía. Bueno, igual yo creo que lo tengo en dos archivos, creo que tengo todos los Bueno, poemas. Esto es una Es selección, lo que pero mandaste, pero no sé si está todo. no, 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 estos que mandé son algunos, pero tengo archivos más largos de todo. Este, bien, este lo mandaste antes, ¿o no? Ahora sí, hace este lo poco. mandé, este lo mandé antes, sí. Vamos a leer Tu oscuridad de lo que yo desciendo. ¿Alguien quiere leerla? leo sí, si querés. Dale. Capítulo 2 no, no, Tu oscuridad de la que yo desciendo. La página. Tu oscuridad de la que yo desciendo, te amo más que a la llama que delimita el mundo, porque ella está brillando tan solo para un ámbito, fuera del cual no hay ser que la conozca. Pero la oscuridad
lo abarca todo. Formas y llamas, animales. ¿Me estás diciendo algo? No, estaba viendo. Pero la oscuridad lo abarca todo. Formas y llamas, animales, yo. Y puede ser una energía inmensa, se mueve junto a mí. Creo en las noches y tendrías que subir un poco. No, hasta ahí está, esa está bien. Ahora vamos a, vamos a buscar de la otra. ¿Ves? Yo quiero mucho. Vamos a leer esa. Otra lectora me lee, ¿ves? Yo quiero mucho. Leo, Dale. ¿ves tú? Yo quiero mucho, quizá lo quiero todo, lo oscuro de cualquier caída interminable y el juego de subidas temblorosas de luz. Hay tantos hombres vivos que no desean nada y son ennoblecidos por toscos sentimientos de una fácil tribuna. Mas tú te regocijas al mirar toda sedienta y que te sirve, te alegran cuantos te usan igual que una herramienta. Aún no estás muy frío, ni es demasiado tarde para hundirse en tu hondura que evoluciona siempre donde la vida se revela en calma. Ok. Vamos a buscar otra lectora para leer el de abajo y comentamos entonces algo de los tres. Así. ¿Mm? Acá en este que está ¿Querés abajo, que lea? dale, creo en lo nunca Constru- dicho todavía. Pensé que venía el de abajo. A ver. De la izquierda. Creo en lo Ah, nunca dicho no, no lo tengo a mano, todavía. espera. No lo Lo, le- tengo. lo leo. Dale. Léelo, sí. Creo en lo nunca dicho todavía. Quisiera liberar mi sentir más piadoso. Lo que ninguno aún a querer se atrevió, se me hará natural en un día futuro. Si esto es desmesurado, perdóname, Señor, pero y solamente te quiero transmitir. Como instinto ha de ser mi mejor fuerza, tan sin ira y sin miedo, pues así los niños te aman. Con un fluir así, un desembocar, anchos brazos del río al mar abierto, con este retorna siempre en aumento. Te he de reconocer, te he de anunciar como nunca hizo nadie. Ok. Vamos a hacer uno más. Leo, Este, ¿eh? Los tengo. Este que constru- dice, quiero reflejarte siempre de cuerpo entero. Acá, ese lo tengo, a ver. Ese lo Dale, tengo. quiero reflejarte dale. siempre de cuerpo entero y quiero no ser nunca ciego o demasiado viejo para guardar tu densa y oscilante imagen. Quiero desplegarme, no quiero quedar doblegado en parte alguna, porque allí donde estoy doblegado, estoy falseado y quiero mi sentido verdadero ante ti. Quiero describirme. ¿Para qué? ¿Para qué? Antes, Creo que sigue, sigue. Espera, sigue espera, espera, allí. espera que sigue arriba. Quiero describirme. Y ahora como una imagen que he visto ahí. y que gira, No, y que no, gira en lo arriba, alto entre arriba la manos hoja. extrañas. Mira, Como una Se imagen siente que he visto. a la derecha, Marta. como una imagen ahí, como una Ahí. imagen que he visto largo tiempo y de cerca, como una palabra que he comprendido, como mi jarra cotidiana, como la cara de mi madre, como un barco que me llevó a través de la tormenta más mortal. Ok. Bueno, leímos 4 poemas. Mm. ¿Qué, qué quisieran, qué verso quisieran rescatar de estos poemas? Es una oración, realmente. Sí, Yo, sí, de acuerdo, ¿no? Porque le está hablando a Dios. de acuerdo. Pero ¿qué verso?
este, ah, empezamos con tu oscuridad de la que yo desciendo. ¿Eh? Mm. Dice referirse a Dios como Quisiera, oscuridad. ¿Eh? quisiera liberar mi sentir más piadoso. Con un fluir así, un desembocar, anchos brazos de río al mar abierto. Ujú. Sí. Quiero describirme como una imagen que he visto largo tiempo y de cerca, como una palabra que he comprendido, como mi jarra cotidiana, como la cara de mi madre, como un barco que me llevó a través de la tormenta más mortal. Ok. ¿Ves? Yo quiero mucho, quizá cualquier caída interminable y el juego de subidas temblorosas de luz. Y hay tantos hombres vivos que no desean nada y son ennoblecidos por toscos sentimientos de un fácil tributo. ¿Y cómo termina este poema? Aún no estás muy frío, ni es demasiado tarde para hundirse en tu hondura que evoluciona siempre, donde la vida se revela en calma. ¿Ven que esta copa se lo está diciendo a Dios y se lo está diciendo a sí mismo? Se lo está diciendo a ¿Cómo Dios, se lo está diciendo? se lo está diciendo a Dios, porque es ese Dios cercano, acuérdense que la vez pasada Claro, leímos un poema que él estaba, Dios estaba al lado, como en la pared, una pared fina de tabique, una pared fina, casi como de una casa japonesa al lado, y que le dice, yo estoy al lado, no te olvides, si necesitas algo avísame que yo te voy a ayudar, le dice. Sí. sí. A Este, mí me gustó esto que donde él se entrega a Dios, que dice, tal como es, dice, porque para guardar tu defensa, no quiero quedar doblegado en parte alguna, porque allí donde estoy doblegado, estoy falseado. Y quiero mi sentido verdadero ante ti. Quiero descubrirme como una imagen que he visto. Y ajá, describe, como diciendo, ese soy yo, mírame, con bien, todo lo que, las angustias que tengo. claro. Y aparte, pero quiero desplegarme como una imagen, ¿no? Es decir, en Sí, el fondo, sí, ya él se está está imprimiendo su ser, sus sentimientos, su vida en los objetos. Y entonces sí. ya su subjetividad queda pegada ya a los objetos. ¿Mm? Sí. ¿Cuál También es? tiene, Leí en el librito este que te mostré, leí que él, por unos campesinos que él escucha, que mirando el cuadro de unas vacas, él dice, no, a uno de ellos no le interesa el cuadro de las vacas, porque dice que las conoce. Y el Sí. otro le responde, las tenés que querer, porque si están, las tenés que querer. Y yo creo que eso tiene que ver con eso, que quiere la imagen de la madre, la cara de la madre, la jarra cotidiana. Yo creo que eso tiene que ver con lo que, con ese, digamos, él tomó ese lema, ¿no? Porque existe, porque Mm, está, tengo que quererlo. sí, pero no sé si tanto como deber ser, no. Pero sí ¿No que es así? no, el deber ser no le importa tanto a Ay, Rilke. a mí me parecía que era eso. No, pero sí, lo que le dice, ojo, que en esta vaca pintada tenés algo que te trasciende y que Sí, es importante y por eso está. Más bien le llama la atención de algo que supera su propia vida, que supera su propia vida cotidiana y que está reflejado como en el arte y objetivado sí. en cuadros, Porque lo ¿no? que está lo tiene que querer, dice. Como le dijo el campesino, lo que está, lo que hay ahí, tenés que querer, Sí. aunque no estés de acuerdo. Sí, sí, en ese deseo de ser realista, de ser de objetivarse. ¿Qué decías, Inés? no, yo había rescatado también ese verso que decía, allí donde estoy doblegado, estoy falseado.
Y pensaba Sí, también eso, ¿no? Que él quería salir de ese amor, de ese enamoramiento y bueno, esa apertura en Florencia a otro tipo de arte o de belleza o de enamoramiento. Y bueno, pensaba en eso, ¿no? Como, y en lo personal también, en lo de todas las personas, cuántas veces a donde estás doblegado estás falseado. ajá, así Vicente, mismo. a mí Sí, sí, señor, me sí, señora. llega la fuerza con la que él reflexiona frente a situaciones, pero quiero, la palabra quiero, la repite continuamente, el concepto, sí, eh, como, como que está queriendo, no sé si conocer, pero penetrar en varios aspectos y es la sensación de una persona que está en un lugar que lo inspira a que tiene que cambiar. Me llega como un cambio, salir de una cierta sombra y entrar en otra realidad. Ok, está Como bueno. siempre aspirando hacia esa libertad, ¿no? Que Claro, ya había. Sí, Mm, bueno, muy gráfico con las cadenas, sí. mm. sí. Miren, miren este verso. Soy el silencio que hay entre dos notas, que solo con esfuerzo se toleran, porque la nota muerte quiere elevar su tono, pero en la pausa oscura, estremecidas, se reconcilian ambas y queda hermosa la canción. Mira qué lindo, qué bien enlazado. Sus notas son la vida y la muerte, ¿no? Porque nota Claro, muerte quiere elevar su tono claro. Y entre ves dos acá notas. la voz, él pone la voz de un hermano joven. Mm. Fluyo, fluyo, como arena que corre entre los dedos. Tengo tantos sentidos de repente, sedientos todos ellos de diversas maneras. Siento que en 100 lugares se me inflama y me duele, sobre todo en mitad del corazón. Me quisiera morir, déjame solo. Creo que conseguiré estar tan angustiado que me estallen los pulsos, como quien quiere abrazar todo su ser aún en lo más crudo de su angustia. Ja. Bien, entonces vamos a dejar un poco acá el libro de horas y vamos a ir al capítulo 2 de esta muchacha, de esta buena muchacha y leer algún fragmento que dice nuestra amiga Lu, que es nuestra periodista invitada, la más cercana testigo, de, este, que ese es el, ese es el primer que le mandé, ¿no es cierto? Sí, Yo no sé por qué no lo tengo aquí, pero ya lo voy a tener. Acá está. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Muy bien. Es tan Bueno, amplio, tan complejo, claro, pero inter- que nos sobra por todos interviene. lados, pero sin embargo, poco a poco uno va comprendiendo pequeñas cosas que van, como podemos ir bordando, ¿no es cierto? o sea, Este, ahora estamos yendo para atrás en el capítulo 2 en realidad, porque eh, en su vida. claro, estamos yendo, no, el capítulo 2 estamos yendo a Rusia. Mm. Claro, pero los que leímos los escribe antes. Era de lo que leímos los que escribe antes, sí. Es decir, no, el libro de las horas no. El libro de las horas es después de Rusia, el libro de horas. Pero Florencia sí, lo escribe antes. Igual son más o menos contemporáneos, ¿verdad? Bueno, acá
Yo esto ya lo hemos leído bastante, solamente voy a rescatar poquito. Lo que pasa que después de pelearme con el transcriptor, que estoy enojadísimo porque encima cometí la torpeza de engancharme, y uno tiene que desengancharse, porque los transcriptores transcriben cualquier cosa, inventan con una soltura. Ujú. Solo existe una Pascua para mí, la de aquella larga, extraña, impensada y tensa noche, cuando todo el pueblo se apiñaba, mientras la Iván Veliki, que es la iglesia de Moscú con una campana monumental, repicaba en la oscuridad, una campanada tras otra. Esa es mi pasto, y creo que alcanza para toda una vida el mensaje de una rara grandeza que me fue dado aquella noche moscovita, entró por mi sangre al corazón. Es una experiencia de Dios fuertísima. Esa experiencia de Dios lo va a acompañar la vida entera, que se va a unir a la experiencia del pueblo ruso, porque él, como ya lo dijimos en otro momento, A ver, para un cachito. Qué linda expresión. Aquella noche moscovita entró por mi sangre al corazón. Qué ok. belleza. Y entonces sí, acá Lu habla del libro de horas y dice que este libro surgió en Rusia de la experiencia inmediata de las horas, estrofa a estrofa, plegaria a plegaria, llenas de una devoción inagotable, como tal vez nunca lo hayan estado poesía y plegaria, como para ser debieran fundirse en una sola cosa. Esto ancla el nombre de Dios, que en el libro de horas lo cubre todo, como un manto maternal, bajo y gracias al cual hasta lo más particular es bautizado por su nombre genuino. Ahora, acá viene el concepto de la vivencia de Dios, ¿no? Este Dios ruso no domina como un gran poder. No es así como llegó a ser tan entrañablemente confiable para los temerosos de la vida. Vieron que en el libro de Horas hay un poema para los temerosos de la vida. Dios no puede ni empeorar ni mejorar nada. Solo puede estar cerca en todo momento. Por eso, según la bella comparación de Leskov, el poeta de los íconos rusos, él tiene su casa debajo de la axila izquierda, lo más próximo al corazón del hombre. Eh, ¿No? Entonces, esta imagen de Dios no es el Dios omnipotente, el Dios que uno le reza y que me salve y me ayude a escapar de, ¿no es cierto?, de lo que estoy viviendo. No. Es, Qué bueno, este, Dios no puede ni empeorar ni mejorar nada. claro, porque Dios está, pero no es el que mágicamente me va a rescatar, ¿no es cierto? Sin Solo embargo, puede estar es tan, cerca. eso es lo que descubrió. es tan entrañable que está Sí. como en el centro de la persona. Tiene su casa debajo de la axila izquierda, lo más próximo al corazón del Eso me hombre. encantó. Esa total seguridad en él, su modo de omnipresencia, se traduce en una gran confianza en el entorno, sea cual fuere, en una inseparable comunión con todo aquello que es la condición del seno materno. Ahí está su infancia, su unidad, precisamente lo infantil y primitivo de esta representación dio salida al poeta en contacto con la esencia y la piedad rusa. Esta reducción al hecho, en cierto modo familiar, de la creación de Dios en la humanidad. Claro, porque esta vivencia de Dios, que también aparece, Dios no es, a veces Dios es alguien en quien se enamora y lo trata como en un vínculo de amor, como de un enamorado. Y a veces lo trata como alguien a quien él mismo lo va inventando a Dios, lo va haciendo a Dios. Vicente, ¿cómo comparamos en el tiempo, los años, Florencia y Rusia? No lo sé. Está bien lo que decís. Florencia, él va a 1898, Rusia
él va a 1899 y 1900. Esto es posterior a Florencia. Exacto. Ya viene cultivado. Y los 3 años con ella. Sí. Acá en el libro de Lu aparece una nota donde dice, no debe creerse que en el libro de Horas toma unívocamente el uno y el mismo Dios de los rusos. En realidad, junto con la actitud piadosa, de piadosa confianza en la protección divina, también se da sin mediaciones aquello por la cual el hombre parece inversamente convertirse en creador de la divinidad, en creador de Dios, que ha tomado de Dios bajo su amparo, que ha tomado a Dios, no de Dios, a Dios bajo su amparo. Tal vez acá tenían ya la influencia de Tolstoy, Ajá, a ver, ¿no? ¿por qué? Y porque viste que Tolstoy les había dicho que no se metan en ninguna cosa religiosa, en ninguna celebración. Claro, Como que era más escéptico, él tenía como una religiosidad, una espiritualidad súper rara. Pero no le obedeció a Tolstoy. claro. Mm. No entiendo Y ese por eso, párrafo que leíste. En nota dice, no lo entiendo. La nota, sí, No ¿qué debe pasa? creerse que el libro de horas, todo ese párrafo, parece difícil de entender. ¿Qué pasa? Ah, Difícil de entender no, para mí, no sé. no, eh, no es solamente, no es la imagen tradicional, lo que veníamos diciendo hace un claro. rato, no es el Dios poderoso a quien uno recurre como amparo, como protección, como padre, ¿no? También lo que él dice es un Dios y que eso lo saca eh, de la vivencia del Dios ruso. El pueblo ruso siente que Dios está todo el tiempo, pero tan está Dios todo el tiempo que hasta se confunde consigo mismo, del pueblo, ¿no? En esa cercanía. Y que entonces, eh, en esa cercanía, hasta él mismo lo puede ir como haciendo a Dios. Es decir, eh, y hay un autor que dice, no es que la famosa filosofía, ¿no es cierto? Y teología, pero digo, en la tradición, que es el tema del panteísmo, ¿no? Eh, que, eh, que hacemos de las cosas un Dios. No, dice, es un panteísmo al revés. Es que Dios está en todas las cosas. Es decir, es que Dios es todas las cosas. Es distinto. Y a mí me gusta esa interpretación porque salva la trascendencia de Dios. La presencia de Dios en todo es tan fuerte que es Dios, es todas las cosas porque está en todas las cosas y las trasciende. ¿Me captan la diferencia? Una cosa es decir, yo soy parte de Dios y entonces lo voy haciendo lo humanizo y lo pongo en la tierra de una manera tan cercana y tan nuestra a Dios que lo cosifico a Dios y digo, bueno, esto es Dios, casi como si fuera una mentalidad animista, ¿no? Donde uno a los poderes de la naturaleza, como no le encuentra qué ponerle, le pone el nombre de Dios. No, no es que es Dios que está en todas las cosas, de tal manera que Dios es todas las cosas y también se diría las trasciende. Está buenísimo lo que dijo. A mí me Bueno, costó Pero años entender eso. eso ¿eh? lo decís, Vicente, eso lo decís vos, no lo dice Rilke. No, lo dijo uno que lo interpreta. Claro, Lo él va dice uno. creando su propia imagen de Dios, como la va transformando de acuerdo a, a los poemas o a las épocas, Ujú, ¿no? Que era distinto de ese Dios tan estructurado que había en el momento. Él lo ujú. va cambiando, pero bueno, Ahora, Vicente, Tendría el Vicente, Dios con el ojo grande, como a mí me enseñaron en catequesis, que espía, y encontró un Dios piadoso al lado de él, que lo acompaña claro, en que la todo. acompaña, que es vulnerable, Claro. que necesita, que si, y que en Ahora, realidad en la experiencia del pueblo ruso, que
no es este Dios que ellos creen de una manera tan a rajatabla y con tanta confianza, es un Dios impotente de cambiar su situación de injusticia ancestral. En el Claro, sentido, es un Dios impotente, es un Dios que no interviene, porque sí. ellos tienen una conciencia muy clara que esa es parte del Responsabilidad destino de del un hombre. pueblo y es cosa del hombre, claro. Vicente, ¿puedo hacer un comentario? Sí, A mí señora. me gustó párrafos anteriores cuando comenta este dios moscovita, me Mm. llegó como un dios pueblerino. Ya, Ajá, ok, ya con esta ok. expresión yo lo veo de otro modo, lo veo Claro. como un dios pueblerino para decir moscovita, lo está integrando al pueblo. Ujú, ok. Son enfoques. No, pero está lindo, está lindo. Pero miren lo que dice acá Lu. Entre los versos, estoy en el párrafo del medio. Entre los versos hay como antes, en los versos del libro de horas, ¿eh? Horas bajas de agonía e incertidumbre. Solo había transformado la actitud hacia esas horas al convertirlas en plegaria, en recogimiento, en un sentido inédito de la devoción y de la promesa. Podría decirse que no se recitaba plegarias a sí mismo, ya que tampoco como poeta creería estar dando algo definitivo de sí, sino que al mismo tiempo se recitaba poesías, acogiéndolas en una, convirtiendo en poesía desde lo más cotidiano hasta Dios. Ajá, Lo que yo entiendo aquí, que es interesante, es que en medio de actitud de recogimiento, de plegarias, de sí. diálogo, bueno, él no se recita plegarias a sí mismo. Esto es muy importante porque habla tanto de la alteridad, es decir, la necesidad de relacionarse con un otro que nos trasciende y que ya eso lo hace tanto para relacionarse con Dios como para relacionarse con el arte. Es decir, por eso lo convierte en poesía, desde lo más cotidiano hasta Dios. Esta capacidad de olvidarse de sí mismo y encontrarse con el otro a través de las cosas, a través de la jarra, a través de las cosas cotidianas. Y en esas cosas cotidianas encontrar lo cotidiano de Dios Y encontrar la poesía. y encontrar la poesía. Claro. Entonces, en esta conclusión, que dice acá, se despoja así de eso que había condenado como su exaltación, la elección de lo que podía obrar poéticamente en la roja violencia que llaman vida, cuando estaba en fuego, ¿no? Y cuando estaba en fuego, ya sea por la difícil infancia que vivió, como en fuego por el amor que lo despertó y lo rescató. En el referimiento, esto es lo que yo estaba queriendo, el referimiento es justamente la relación hacia otro, al mundo como lo cercano a Dios, desplegado por Dios para él como una patria. Sí, aquí resuena la voz que el ángel extranjero en la tierra habría de elevar más tarde en el centro de las elegías, en el himno a lo trascendente. Tierra amada, yo quiero, estoy resuelto por ti hasta lo indecible. Aparecieron los ángeles. Ajá. Que Rusia es mi patria, pertenece a estas grandes misteriosas seguridades en las que vivo. En París, esto lo dice Rilke en una carta, desde Roma 1904. En París no he profundizado expresamente sobre Rusia, pero pienso que ya de algún modo ahora en Roma, a la vista de sus reliquias, me anticipaba y me devolvía a los rusos. Esto, ¿no? Que Rusia es mi patria, pertenece a esas grandes misteriosas y seguridades en las que vivo. O sea, esa experiencia de sumergirse en Dios y en la hondura de las cosas es un poco lo que él, esa experiencia religiosa y poética es lo que descubre en Rusia. Y acá miren lo que dice Lu. Quizás lo ruso
Perdón, lo dice Rilke. Quizás lo ruso esté hecho para dejar pasar de largo la historia de la humanidad y luego hundirse en la armonía de las cosas con su corazón cantante. Solo tiene que quedarse, detenerse, y como el violinista al que nadie le hace una seña para sentarse en la orquesta, sostener su instrumento con cuidado para que nadie lo derribe. Ejerzo mi inclinación por este vasto país, santo país, lleno de un beneplácito cada vez más íntimo dentro de mí. ¿Cómo le llegó Rusia? Ajá, Le dice que es la patria. Ay, Claro. espera, no lo saques, que quiero ver un bueno, poquito. bueno, que voy. Bue- Léanlo que yo voy a buscar un cable porque si no nos vamos a quedar sin energía. Ok, ahora ya no. Bien, leo una cosita más y hacemos un parate. Este, miren acá, es interesante, ¿no? Este, que, hablando de Rusia, ¿no? La palabra aquí es una componente evidente. La extensión del territorio ruso hacia los dos hemisferios terrestres priva el concepto de patria de esa delimitación que implica el espacio comprendido entre dos países. La idea es que nada quede afuera de la patria o la comunidad humana, como si ella solo garantizara la proximidad del lazo consanguíneo. O sea, no es un concepto de patria territorial, es como si podrías decir, para los rusos, la patria es Una casi, patria de la humanidad. es una patria de la humanidad y es un sentimiento profundo, es una vivencia profunda que la tiene su identidad, no es porque no, si lo ponen territorialmente, en realidad, y ahora uno piensa constantemente en la guerra que se están matando y matando y matando. Yo, cada vez que leía esto, no hacía más que pensar en la guerra con los ucranianos, ¿no? Es decir, dice en el texto de Es que, arriba. perdón, es que en esa época Rusia abarcaba muchísimo, muchísimo más. Grande era. Claro, claro. De hecho, Kiev, que es capital de Ucrania, tiene un simbolismo espiritual y religioso fuertísimo. Hay dos cosas implicadas en eso que caracterizan los rusos y su país. Están inmersos en una mentalidad que hace que la lucha por el poder tenga un significado totalmente diferente del que tiene para el resto de los europeos. El poder es ante todo una carga impuesta, o por lo menos un intento equivocado, una fractura de aquella fraternidad que es lo único que interioriza a la patria y la libera de su aislamiento forzado. Eso que a Europa le parece un signo enfermizo y de debilidad sustancial, que frena de partida la lucha por la vida, para el pueblo ruso es una manifestación natural de auténtica fuerza, porque se basa en la acentuación del valor de la igualdad de los hombres ante Dios, en lugar de acentuar la diferencia ante los intereses mundanos. Está buenísimo eso. Por Es eso muy ahora bueno, luchan por Ucrania, porque para ellos Ucrania les pertenece. claro. Pero no entiendo tanto ese párrafo también. Eso que a Europa le parece un signo ¿Por qué? enfermizo.
Claro, ver si porque lo... Europa siempre ha resuelto sus y que el poderoso de turno tenía que hacer desaparecer el anterior para poder ser el poder hegemónico, y así ha sido durante siglos. Y siempre está el poderoso de turno que es el que imprime quién es el. En cambio, en este concepto de paz, del ruso que estamos hablando, ¿no es cierto? Eh, y dice que la lucha por el poder tiene para el ruso es una carga impuesta, o por lo menos un intento equivocado, porque es una fractura, no es, esta lucha por el poder no es algo positivo en sí mismo, sino que es una fractura de aquella fraternidad que es lo único que interioriza a la patria y la libera. Eso es lo que quiero resaltar. Esta vivencia tan unida interiormente de lo que es la patria, y que entonces eh, esa lucha por el poder es algo que se da por defecto y no por eh, virtud. Sí. Pero ¿qué pasa con el resto del mundo? Todos podrían pensar lo mismo. Claro, cada cual justifica la guerra como le conviene para su patria. Claro, Ah, pero es que Ella está justamente lo que está justificando, diciendo, ella justifica de esta manera. no, pero no está justificando la guerra acá. Está Fíjense, justificando la forma de encarar el poder, pero también se puede justificar de la misma manera del otro lado, ¿o no? claro, pero, Puntuar la pero, diferencia entre pero- los pero intereses no lo mundanos. justifica. Lo que está haciendo Lu, fíjense que ella se expresa, ella escribe esto en 1928, cuando ya el auge del nazismo ya está fuertísimo, cuando la hegemonía de los totalitarismos. Entonces, ella como rusa de sangre, Está bien, significativa de justifica, esta lucha por el poder, que no justifica la lucha, diciendo, esta lucha por el poder es una fractura de esa fraternidad que es, por eso dice, es más por defecto que por virtud, es decir, es un desastre esta lucha por el poder así. Miren, vos sabés que yo me estoy miren confundiendo cuándo es Rilke y cuándo es Lu. pero la que escribe es ella. Sí, Todo sí, este, sí, todo este capítulo la que escribe es ella. no, no, eso lo sé, Ah, pero de pronto me parece que es como que él, lo que él está haciendo. sí. Bueno, porque ella hablando de Rilke también, entonces por eso, sí, se claro, entrevera. Miren este párrafo. Del Mar Blanco al Negro, a las riberas del sur hasta el Nórdico, bosque de abedules. Rilke vio siempre ante sí a hombres iguales en tal sentido, como el típico campesino analfabeto que ha peregrinado por ese gigantesco espacio para visitar o sus familiares, diseminados por los cuatro puntos cardinales. Al respecto me han quedado grabados dos instantáneas características. Muy al comienzo, en el rostro de Rilke, ante la pregunta habitual de una pequeña campesina, ¿cuántas veces 24 horas has echado hasta aquí? Y la expresión de su rostro iluminado cuando después de la primera instancia en un pueblo del Volga, la campesina al despedirse, tú también eres Ah, un ¿cuántas pobre. veces 24? En vez de decirle cuántos días, ¿cuántas veces 24 horas? Ajá. También tú Y eres. acá él se empieza a tocar con su impotencia para poder unificar. Bueno, vamos al descanso, porque así ya después nos vamos a París. Ah, sí, dale. sí, Ok, porque esperen que, esperen que vamos a acá, stop share, 4 minutos de descanso. Bárbaro.
Está bien. Le, para, para ir, ¿no es cierto? Hay un nexo que es importante tener en cuenta, que es, eh, ya hablamos que Lu lo deja a, en San Petersburgo. Cuando vuelven del segundo viaje, ese viaje largo como de 6 meses que estuvieron eh, por el Volga, con la visita a Tolstói, con la idealización del encuentro con Tolstói y el camino por el Volga. Sin embargo, Rilke ya empieza a tener momentos así de bajón, hipotéticos de humor y es una dependencia excesiva, afectiva a Lu. Y Lu ya se empezó a preocupar de qué iba a hacer, por un lado, con el destino creativo de Rilke, y por otro lado, que ella no quería quedarse como engrampada ahí, en el vínculo, como ya la conocemos lo suficiente a Lu para no abundar más detalles. Entonces, eh, cuando vuelven a San Petersburgo, ella dice, no, me voy con mi familia a Finlandia. Finlandia ahí pero no sé si la de Finlandia, pero es a la costa eslovena, donde su familia tenía una casa de vacaciones. Este, mm, y al Báltico, ¿no es cierto? Se va para el lado del Báltico, perdón. Y entonces ahí ella decide dejarlo porque se da cuenta que no le va a hacer bien ni a él ni a ella misma. Eh, Ahí Rilke está desesperado porque piensa que, claro, que toda su resurrección, todo su despliegue se lo debe justamente y su culto de Dios y su descubrimiento de que va a poder ser poeta, se lo debe a Lu, entonces piensa que no va a poder seguir. Entonces es cuando él acepta de todos modos esta decisión de Lu y eh, él se va a la colonia de artistas de Bremen en Verswede, donde hay una colonia de artistas plásticos que son precursores de la pintura futurista de ese momento alemán. Este, con esa comunidad de artistas es Perdón, que él ¿dónde se va? ¿Dónde se va? acerca a Alemania, se acerca de Ah, Bremen a una que es Westerwrede. Ahí él conoce a Clara Westhoff, una escultora que había tenido contacto con Rodin, por tanto, así como de alguna clase habría hecho con Rodin en París, había tenido al mínimo contacto. Este, y ahí ella conoce a dos mujeres, a Paula, una artista, y él sin pensarlo, casi como queriendo imponerse una vida reposada y tranquila, se casa con Clara de buenas a primeras. Se casa sin matrimonios que eran un imperativo racional para sanar su duelo con Lu en ese momento, en algún sentido, y se casa para buscar un poco de orden y de paz, y así, pero dura poco tiempo. Es decir, va a durar muchos años casado, pero porque el divorcio no se va a aplicar quizás a último momento, pero casi ni siquiera. O sea que, como le pasa con la mayoría de las mujeres, hay algunas que terminan muy peleados con Rilke. Rilke fue tremendamente enamoradizo y abandonó a unas cuantas. Este, pero en el caso de Clara, tiene una hija que se llama Ruth y ahora yo les voy a compartir el documento
del tercer capítulo de Pero Luke. una hija entre los dos tuvieron. ¿Ah? ¿Tuvo una hija con Ruth, que se llama Ruth, o Clara tenía una hija, No, Ruth? no, una hija que se llama Ruth. Ajá. Pero no pueden tener entre las dos una hija. No, tuvo una hija, es decir, Rilke, Clara, Clara y Rilke. Rilke tuvieron una hija que se llama Ruth. Ah, seguimos con Rilke todavía. Sí, No, Rilke. siempre estamos hablando de Rilke desde la mirada también de Luke, pero seguimos hablando de Rilke, claro. ¿Y Clara, Mira, Clara la conoció en la comunidad de artistas también? Clara la comunidad, exactamente. ¿Y era Acá artista, no? era artista, era escultora. Ah, es la que estuvo con Rodin, digamos. Acá vamos a que se nos van a aclarar. Acá vamos a leer un poquito. Este, Ah, Capítulo después, 3, ¿no? sí, el capítulo 3 estamos. Mm, Uh, eh, acá estamos. Veré algunos pedacitos. Eso. Porque es así, un lugar de esta comunidad de artistas, ¿no es cierto? Es Borsvede, como aparece ahí, y eh, él se construye una casa muy cerquita en un pueblo vecino, cuando se casa con Clara en Westerwede. Y este lugar que aparece acá, Oberneuland, cerca de Bremen, donde viven los suegros. Prácticamente la hija eh, de Rilke y Clara la crían los abuelos. Es decir, no, van a ver ahora lo que va citando. En una carta le escribe las dificultades que va teniendo, porque Lu, eso que precede a Wolfrasthaus, que también tú también percibes, está con fuerza en mí y creo que todavía no lo domino. Y cuando explica, esta nota dice que en el momento un estado de enamoramiento, de rapto sentimental que dominó a Rilke en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, como le está diciendo, todavía no puedo olvidarte, le está diciendo, y van empezando a asomar dificultades creativas y agotamiento de, como diciendo que se equivocó con el casamiento, enseguida. mm, Luego, eh, ¿por qué sin embargo, esa experiencia de Wolf Strauss en Múnich es una inmovilidad? Porque es el enamoramiento de Enrique y Lu durante que estuvieron juntos fue real, fue tan real que si se ayudaron a crecer mutuamente, hasta que duró lo que duró, pero donde ellos fueron como esposos enseguida y se reconocieron uno al otro enseguida. Bueno, de eso no se recupera, no termina de recuperarse. En este tiempo le encargan a Rilke escribir un ensayo sobre Rodin. ah, Y lo hace. Y igual se queda muy insatisfecho. Mire cómo él describe su insatisfacción en la manera de escribir este ensayo. Eh, como cuando uno está encima tiene un mandato de escribir algo y no sabe y empieza a poner como información, pero sin ton ni son, sin una información que no tiene orden ni armonía y que no acierta. Los pintores de los que debería tratar resultan demasiado elementales como artistas.
tienden a la dispersión. Cuando intenté armarlos, perdón, amar, Amarlos. amarlos, se me desarmaron en las manos. Solo quedó la tierra. Y se sumó el hecho de que el pretexto que ofrecí me obligó a ensamblar demasiadas cosas que me llegaban profundamente, convirtiéndose en escritura lo que había sido el reflujo de días de confusión en la vacuidad del amor. Diciendo, ven, empieza ya a tener dificultades de inspiración. Y está totalmente insatisfecho con el ensayo sobre Rodin que tiene que escribir. Vicente Rodén Me también asusta tuvo, ¿Cómo, Vicente, Magdalena? que Vicente también tuvo influencia con nuestro grupo de poetas malditos. ¿Te acordás? Sí. ¿Quién? ¿Rodin? Sí, No, cuando no. estuvieron, creo que estuvieron los tres, no, los dos en Roma, me parece. Mm, Sí, no, sí, no, sí. sí, no me acuerdo, pero bueno, puede ser. Este, dice en una de sus quejas, Rilke, de allí, en ese momento que él está viviendo, no puede surgir el arte. Él está viviendo ahí en Westerwede, en una vida reposada. Miren cómo expresa la vida familiar, es medio dramático, porque así, digo, aunque sea medio dramático, es bueno leerlo para entrar en, cuando uno empieza a ponerle nombre a las dificultades que él tiene. Bueno, una de las dificultades es descubrir que la vida del matrimonio y el tener una hija, si bien le parece algo infinitamente importante, no le llena para nada y lo cual es bastante dramático. Me asusta esta vida banalmente modesta. Kramskoy lo sintió cuando llegaron los hijos, y con ellos la preocupación por el presente y el futuro inmediato, y no el lejano. Las medidas se desplazan, lo remoto deja de ser importante. Solo lo es el ayer y el mañana, es más que la eternidad. Y entonces, en medio de esta especie de no satisfacción de la vida familiar, se encuentra como la dificultad para poder volcar lo que él aprendió en Rusia sobre la presencia espiritual en todo y la presencia de la belleza en todo. Dice, ¿dónde está el oficio de mi arte? Su profundo y minúsculo punto de partida del que poder empezar con ahínco. Quisiera retroceder hasta ese comienzo y todo lo que he hecho no debería ser más que el barrido de un umbral donde el próximo huésped vuelva a dejar la huella del camino. Qué lindo eso. Qué lindo, ¿no? Cada Esa inspiración. parte. Donde el Sí, próximo huésped vuelve a La dejar. vida es así, la vida es así. Todos dejan una huella. sí. A mí esto me hace pensar Crear. en. Siente que ha tenido una experiencia en Rusia enorme, que ha bebido de un montón de energía creativa, que no sabe por dónde empezar y se siente trabado para empezar. Sí, Graciela. Sí, que para mí como que Rusia representa la belleza espiritual, ¿no? Y esto Sí. me hace pensar esta frase de lo remoto deja de ser importante, solo lo es el ayer y el mañana es más que la eternidad. Bueno, a veces me ha pasado que he ido a escuchar poesías, por ejemplo, o también otras expresiones de arte que, que son que son vacías, que no tienen como esa belleza espiritual Ujú. o esa sensibilidad espiritual que, digamos, que vemos acá en el camino, ponele. Es como que el arte puede ser también, más que yo lo asocio más que al tema de la familia y los hijos, como que también los artistas, ¿viste? Cuando él dice arriba eh, resultan elementales como artistas, tienden a la dispersión. Intenté amarlos, se desarmaron en las manos, solo quedó la tierra. Como que
hay cierta banalidad a veces en algunas expresiones de arte. Y me ha pasado Ujú. que Lo digo, que, como, bueno, no sí, sé, como que noto la ok, diferencia de lo que vemos acá y otras ok. cosas. Mire lo que dice, leo un poquito más y después hacemos las palabras finales, porque me doy cuenta que no se preocupen, porque a veces si uno lee la propuesta del flyer, a veces fuimos demasiado rápido y ahora nos ralentizamos. Así que no se preocupen, porque vamos llegando al objeto del bimestre. Pero dice, porque no es, está hablando de la inspiración, ¿no? Le habla, porque no es verdad, Lu, que debe ser así, que deberíamos ser como un torrente y no ir por canales llevando agua a los prados. ¿No es cierto que deberíamos concentrarnos y correr? Quizás deberíamos llegar a ser muy viejos alguna vez, muy al final, rendirnos, dispersarnos y desembocar en un delta, querida Luz. Y Todo lo que fíjense esta pasa, parte. él todo lo que le pasa le va contando a ella, todo el Sí, tiempo le sí. escribe. No, a veces han pasado algunos años sin escribirse, Ajá, pero ese es un tiempo muy reciente con su claro, corte. reciente, sí. Antes creía, fíjense, antes creía que lo mejor sería que tuviera una casa, una mujer, un hijo, lo real, lo innegable. Veía que sería visible, palpable, me haría más visible, palpable, concreto. Pero mira, Westerwede estaba, es donde se casó, donde vivió, donde construyó una casa, era real, puesto que yo mismo construí la casa e hice todo lo que había allí dentro. Pero era una realidad externa a mí, y yo no estaba ahí, ni siquiera entré. Y ahora que la pequeña casa y sus bellos y silenciosos cuartos ya no están, sé que todavía existe una persona que me pertenece y en algún lugar una hijita a cuya vida no hay nada más próximo que esa persona y yo. Y eso me da una cierta seguridad y la experiencia de muchas cosas pequeñas y profundas, pero me ayuda a lograr ese No me sentimiento ayudan, pero no me del ayudan, rango que tanto ser lo más No me real ayuda, claro. pero no me ayudan. de lo real. Esta, dado la distancia que él tiene con la vocación familiar, que se ve que no tiene vocación de padre y de formar una familia, y por otro lado, la tremenda búsqueda de decir, en realidad lo que yo creía que me iba a ayudar es re importante para mí, pero yo sigo buscando el ser, lo más real de lo real, esa objetividad que quiere implementar en su búsqueda de la obra artística y que es lo que lo va digamos así, va a ser como un acicate, como algo que lo va a empujar siempre más allá y a salir del lugar donde está para irse al otro lado a buscar cumplir su objetivo creativo. Que como si vos dijeras, ¿cuál es no sé, Silvia, cuál es el deber ser? Rilke no es un mandato, el deber ser es cumplir su objetivo creativo y llegar a hacer la obra creativa que él soñó hacer y está convencido que la va a hacer. Y esa va a ser como la espada que va a cortar todo otro emprendimiento que no se una a eso que él descubre como su imperativo creativo. Acá es muy importante algún lugar, una hijita y todo lo que sigue, a cuya vida no hay nada más próximo que esa persona y yo. Eso me da una Sí. cierta seguridad y la experiencia de muchas cosas. Es, digamos que ese tramo es muy bello. Pero Vicente no, también idealizó la relación con Lu, me parece, porque siempre quedó Sí. en esa etapa, eh, en esa etapa inicial que no. No siempre, es decir, esa.
Después siguió como amiga y consejera, no, no. Es en este momento que la idealiza. Es en Claro, este. aparte no terminó la relación porque ella lo dejó, él seguía enamorado, así que nunca se desgastó la relación, ¿no? En vez con la mujer se ve que nunca estuvo enamorado. Mm. Mm. Miren este pequeño texto y ya vamos terminando. ¿Qué era mi casa sino una extraña para la cual debía trabajar? ¿Y qué son las personas cercanas sino visitas que no quieren irse? ¿Cómo me La fui? verdad es para matarlo. Tanto. Tremendo. ¿Cómo me pierdo cada vez que quiero hacer algo para ellos? ¿Cuánto me adelanto sin poder hacer? Estoy a mitad de camino entre ellos y yo. En un viaje no, en un viaje no sé dónde estoy, ni cuánto queda de mí, ni cuánto pueda lograr. Pero él se siente justamente a mitad de camino de su búsqueda creativa y dice, aquí, bueno, no tengo que estar, me quiero ir corriendo. No sé qué piensa Inés, tal vez es muy parcial lo que digo, pero me parece que tal vez se dio cuenta esta Lu, porque hay que ver si se hubiera casado con Lu, qué es lo que hubiera pasado. Eh, no sé, me parece como que Este último texto de acá, sí, mm, porque este pequeño texto explica un encuentro de ellos con su hija y como matrimonio que es muy expresivo. Primero, cuando llegamos, intentamos estar en un silencio tal que parecíamos cosas. Y se sentó y nos miró largamente. La seriedad Qué de sus horror. ojos, azul oscuro, no se apartaban de nosotros, y nosotros esperamos una larga hora, casi sin movernos, como cuando se espera que un pajarillo se acerque y cada movimiento pueda espantarlo. Y finalmente ella misma se acercó e intentó decir palabras aisladas para ver si entendíamos. Luego, desde muy cerca descubrió en nuestra pupila su propia imagen luminosa y gritó jubilosamente. Esta fue su primera muestra de confianza. Y luego soportó con cierta indulgencia nuestros tímidos esfuerzos para acercarnos y compartir todo con ella. Siempre resultaba así, ¿no? Y luego abrió los ojos como recordando y vino hacia nosotros buscando cariño. Ahora se siente a gusto con nosotros. A mí me llama hombre y buen hombre y está contenta de que todavía me encuentre aquí. Bien, hasta acá, hasta Esto son las se le va a venir en 11:30. contra. Esto se le va a Ah, volver en contra en algún momento. Esta es, ¿cómo? lo va a perseguir. Estamos como, estamos como en una telenovela, ¿viste? Es decir, Claro. Yo creo estamos que viendo, Rilke, y ya no digo nada más, Rilke debió dedicarse a escribir poesías y nunca narrar su vida, no hablar de él y de su vida. Poesía, nada más, nada más. no, no, al revés, porque el No, fruto, Magda, escucha, Claro. el fruto de su poesía, el fruto maravilloso de su poesía y su camino espiritual, es fruto de sí, todo este sufrimiento Claro. y de todo este apego y desapego y de toda esta y cosa que tuvo bueno, que pasar internamente. Así que, por no. suerte, está su poesía, que es el resultado de su vida desastrada, si querés, su vida así tan azarosa. Que La escriba poesía fue para poesía él y nada más. una forma de integrar el alma con el cuerpo y su vida, ¿no? Ok, De sublimar. Claro. bueno, a Yo me ver, quedo con Rilke poeta. La otra ok, parte, bien, 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 Ay, bien. qué lindo. Vamos a las palabras finales. A ver, ¿cómo nos fue hoy? Ahora busquen ustedes. ¿Qué nos pasó hoy? ¿Cómo nos fue? Y cómo, así, y nos despedimos. una palabra, confundida. Ya está. Bueno, No, sí, dale, es Marta. muy, yo pienso que es muy importante
descubrir la completud, o sea, el poeta y el ser humano, aunque tiene mucha razón Magdalena. Ay, Ok. ¿Qué más? a A mí ver me si... parece que es un hombre muy apasionado en su búsqueda creativa, es un hombre que no lo puede contener esa, no sé, misión de su vida. Eh, Eso por un lado. Y después me gusta cómo se relaciona con los lugares donde vivió, cómo los vive los espacios, los habita, ¿no? Cómo se relaciona, cómo los percibe, cómo los recuerda, qué significa. A mí eso, ¿viste? Tanto en Rusia o en Florencia o en estos últimos lugares, bueno, ya veremos París. Eso también si del lugar no le es indiferente, no es es un lugar donde él eh, vive, habita, ¿no? Se compromete con ese lugar, no sé, y eso lo inspira en su creación. No sé, eso impactó también esa relación con las diferentes ciudades y espacios. Ok. Me falta Inés. Me falta Inés y Ay, Graciela y perdón, María. perdón, puedo porque me tocan el timbre y tengo que bajar. Dale. Eh, a ver, Dale. voy a leer más todo el material que mandaste porque está buenísimo. Me sentí un poco perdida, pero me encantó y me conectó muchísimo con mis raíces ortodoxas rusas. Wow. Así que, bueno, nada, Ah, me despido y después les cuento en otro Dale. Sí, momento. ahora Gracias. nos quedamos con la Dale. intriga. Sí, Nos sí, tengo quedamos toda una línea, amantes. mi abuela materna totalmente ortodoxa rusa de Siria. Ah, mirá. Bueno. Bien. Pues, mirá. Y me bueno, encantan los Bien, íconos y toda Inés. esa espiritualidad. Así que, bueno, pero gracias. Voy a estudiar más para la próxima. Gracias. bueno, Dale, bueno. Chao, hasta dale. No, luego. yo pensaba como que rescaté, me quedó mucho esto que el arte para él era un camino hacia la libertad, ¿no? Y un dulce gozo lo invade y su vida es una creación y no necesita nada de lo exterior. Y acá en este final como que se manifiesta, ¿no? Que él no necesita nada de lo exterior, solo lo interior. Y que la forma de expresarse de él, de su vida, era la libertad. Y a través de la poesía, él encuentra esa libertad y no a través de los vínculos, porque con Lu ella lo dejaba libre, al revés, lo dejó demasiado libre, porque no tenía como una esclavitud ni ningún compromiso, era el compromiso solo del amor, porque ella no lo contenía o no lo dejaba prisionero. Y después me llegó lo que dijo Graciela, que a veces leía cosas, escuchaba poesía y que no le parecía tanto como esto, ¿no? Y yo pienso que no todos los que escriben poesía son poetas. Cualquiera puede escribir, cualquiera podemos escribir una poesía y no ser poetas, ¿no? Por eso me quedé con esto al final, que él dice, deberíamos, cuando le dice él a Lu, deberíamos ser como un torrente y no ir por canales llevando agua a Ah, los prados, ¿no? Me pareció que cualquiera puede llevar agua a los prados, pero no ser un torrente, ¿eh? que culmina en un delta, culmina en Sí, un delta. sí, me encantó eso. Entonces, no todos podemos ser un torrente. Eso me quedó. Seguro. Sí, Aparte, eso que último que dijiste, bueno, eso que dijiste, que lo externo, sí, fue mm, poco a poco, como destrabando su proceso creativo y cómo él va pasando de una mirada subjetiva a un sello de su propia claro, subjetividad en las cosas. Y ese sí, sello de su propia claro, subjetividad, como la melodía de las cosas que hablaba Etty Lessum sobre Rilke, que sí,
Acuérdense en el escritorio de Eti Lesun con su florcita que estaba ahí, como Sí, ella, a ver eso, cómo ella puede ella y Rilke pueden imprimir en un objeto toda su subjetividad, todo. esconderla y hacerla más profunda. Y que Ujú. entonces él necesita de lo externo, pero no lo determina tanto como que es Sí, conducido por lo externo. está bien, Es su propio a partir de ese sello que él va poniendo en las cosas, ¿no es cierto? Entonces claro. es muy lindo porque lo que él pone es el sello de su propia vida en las cosas y que hace que esas cosas trasciendan, es decir, las primaveras necesitaban que las anuncies, ¿no? Es decir, como diciendo, el poeta Sí, imprime belleza en las cosas y se crean las cosas. bueno, Entonces, sí. esto es, y a nosotros, que estamos 100 años después celebrándolo. Así que, Celebrándolo, sí, pero no tratando de imprimir belleza en las cosas, pero también en las personas y en los vínculos, porque si no, uno va haciendo obvio, miércoles a todos los que lo rodean, ¿no? exactamente. Bueno, buena suerte, Sony 38. Buena suerte. Seguiremos, la vez que viene seguimos con el libro de las imágenes y con los cuadernos de Marte. Oh, Bárbaro. Ok, cuídense. Chao. Chao, chao. chao. Buena Chao. semana. Igual, igual.